Vale, Ahí está, ahí está. vale. Perfecto. Y cuando termine la capa, Sí, la apago. yo estaré por aquí durante toda la sesión, o sea, no hay problema. Vale, muy bien. Muchísimas Por si gracias, ¿eh? acaso. Nada, Luis, un placer. Bueno, muy buenas tardes. Soy Luis Madero. Os voy a contar una clase que es la del tumor de Wills. Y bueno, es muy sencilla esta clase y con las observaciones que iremos haciendo seguro que terminamos comprendiéndola y sabiéndola como ya la sabéis, muy probablemente. Mirar, en los objetivos docentes de esta clase incluyo que deberíamos ser capaces de reconocer toda la situación clínica del tumor de Wills, tumor abdominal generalmente, eh, aunque también hay alguna posibilidad de que hubiera alguna situación diferente en tumores de Wills, que son variantes rhabdoides. Vamos a hacer el diagnóstico diferencial del tratamiento con los tumores que tiene, hablaremos de la genética. Hablaremos también del tratamiento y conoceremos sobre todo el protocolo que se utiliza en Europa, cuáles son las últimas modificaciones o las últimas tendencias de este protocolo, que es un protocolo de la SIOP del año 2016, que se llama Protocolo Umbrella. ¿Vale? Bueno, pues si seguimos caminando en esto, veríamos que bueno, si queréis saber algo de la historia, pues este es un tumor que fue nominado y descubierto y visualizado por un cirujano que era Wills en el siglo XIX, y él ya lo vio que tenía unos comportamientos histológicos fundamentalmente de afectación del blastoma, afectación también del estroma, pero que también tenía en algunos casos un componente claramente epitelial. Era una cirugía de nefrectomía, lo que llevó que rápidamente, casi en los primeros, a mitad del siglo XX, bueno, pues se fueron consiguiendo rangos de cirugía muy satisfactorios, consiguiendo mortalidades intraoperatorias pues, relativamente pequeñas. El caminar de esta enfermedad es que ya una vez que pasó de los años 40 con el auge que tuvieron diferentes protocolos de quimioterapia, sobre todo en pacientes que tenían pues lo que más leucemia linfoblástica, se fueron reconociendo cómo había agentes de quimioterapia que podían producir una alteración en las células, produciendo su necrosis, como es el caso de la vincristina, que se empezó a utilizar o descubierta por Suto en el año 40, actinomicina D, que se incorporó rápidamente al protocolo terapéutico, y también la doctora Odile Sewicz en el año 63 también comprobó que este era un tumor radiosensible y que el tratamiento en los grandes tumores de Wills, que era una doctora de nacionalidad francesa que trabajaba en un hospital como el Gustave Roussy, vio que pacientes que venían de las colonias africanas de Francia, que tenían grandes tumores, pues también eran susceptibles o sensibles a la radioterapia y por eso se comenzó a utilizar. Quizás el descubrimiento o la parte más importante de todo es que desde muy pronto se vio que este tumor, que
representa el 6% del total de los tumores infantiles, es decir, que es muy infrecuente, pues que para llegar a tener conclusiones y respuestas a las muchas conocimientos que se deberían adquirir del mismo, debería hacerse por medio de estudios multicéntricos, eh, en diferentes países internacionales que fueran respondiendo a las preguntas que se iban realizando. Y ahí, pues básicamente desde el principio, los protocolos o bien del National Will Tumor Study en Estados Unidos o en aguas básicamente en América y SIO básicamente en Europa, pues son las que han ido aglutinando la respuesta a todas las características clínicas que tiene este tumor. No puedo dejar de mencionar a una persona que ha sido clave en el tumor de Wills, que además él lo vio como el paradigma de los tumores sólidos pediátricos, porque fue también el primero en idear una estrategia, lo que era lo que llamaba o que se podía denominar la estrategia de la quimioterapia neoadyuvante. Es decir, se podrían tratar estos pacientes de tumor de Wills recibiendo quimioterapia antes de la cirugía. ¿Para qué? Obviamente para conseguir que el paciente tuviera una mayor seguridad quirúrgica y la cirugía, la realización de la cirugía fuera más sencillo para el cirujano, que tuviera menos morbilidad y que por tanto alcanzara las cifras de supervivencia. Y desde el principio y desde hace mucho tiempo, pues empezamos a ver que este es uno de los tumores que se curan más de la estirpe humana. En este momento decía ya año por encima del 90%, depende si tiene factores de riesgo o no. Pero en cualquier caso, y esta es una frase, un conocimiento que tenéis que tener, que es imprescindible, porque no solamente vale para el tumor de Wills, aunque sí el que más. Cuando uno decimos que cuántas cosas se han avanzado en el tratamiento de los tumores pediátricos, claro, se han avanzado por muchos motivos, se han avanzado muchas cosas. Se han avanzado como consecuencia de conocimientos genéticos, epigenéticos, quimioterapias, bueno, muchas cosas. Pero fijaros que un punto clave para la mejora del tratamiento de estos pacientes han sido que se han incluido en grupos cooperativos. Y como lo digo textualmente, grupos cooperativos fueron los factores que más contribuyeron al incremento de la supervivencia en oncología pediátrica. Esto lo decía Dan Gioia, pero hay muchos autores que podemos suscribir que sean incluidos en protocolos pediátricos internacionales en primera línea. Es uno de los factores que ha determinado el éxito de los tumores infantiles. ¿Y esto por qué? Pues mirad, lo tenéis ahí. Pongamos en el caso de la SIO. Caso de la SIO, mirar cómo, por poner un ejemplo, el primero, el SIO, hace ya muchísimos años, es decir, que se desarrolló entre el año 71 y entre el año 74. Bueno, pues si haciendo en un estudio multicéntrico con diferentes países y además con diferentes centros de muchos países se conseguían tener 338 pacientes, parece obvio que para muchas de las respuestas relacionadas fundamentalmente con el tratamiento era insuficiente. Y esto mirar cómo ha ido llevando que ha sido imprescindible la suma del SIOP-2, SIOP-5, SIOP-6, como gracias a que ha ido creciendo el número de pacientes que se han incluido en cada uno de estos protocolos terapéuticos, hemos tenido más fortaleza para poder elaborar respuestas a las cuestiones planteadas respecto de la estratificación, del tratamiento, de factores pronósticos, etc. Es decir, en este tumor, como en otros muchos, no hay otro camino que el de realizar estudios en muchos centros de muchos países resolviendo muchas preguntas. Bueno, y esto también lo podéis ver aquí, mirar cómo gracias a eso se ha podido estratificar que los pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo alto, dependiendo del tipo histológico, en el caso de los pacientes americanos, pues tienen un pronóstico diferente. Y esto ha sido consecuencia igualmente del número de pacientes, mirarlo aquí, que se pueden incluir en cada uno de los grupos de bajo, intermedio y alto. Bueno, si tenéis una fotografía de cómo era hace ya años, Anjo y, bueno, y su mujer, que era la doctora Evans, también un personaje en Filadelfia relacionado con el neuroblastoma. Recordad el estadio ese, la estratificación de Evans. Bueno, ellos fueron uno de los padres y madres
de la oncología pediátrica y de ahí el reconocimiento. Bueno, mirar que el tumor de Wills, os lo he dicho antes, supone, pues mira, viene detrás de la leucemia, sistema nervioso central, linfoma, neuroblastoma, tumores óseos, sarcoma y tumores renales. Dentro de los tumores renales, que suponen el 6%, el 90% de los tumores renales son tumores de Wills, pero no solamente hay tumores de Wills en los tumores renales, hay otro que representa el 11% que van desde el nefroma mesoblástico congénito, el tumor de células claras, el tumor rhabdoide y otros en el que se incluye fundamentalmente el carcinoma renal. Bueno, mirar que además de ello tienen unas características epidemiológicas diferentes. Tumor de Wills, que representa el 90%, aparece fundamentalmente entre los 3 y los 4 años y tiene una frecuencia igual en los niños que en las niñas. El nefroma mesoblástico congénito es de niño muy pequeño, representa el 4 o 5%. El sarcoma de células claras tiene una incidencia de 3 o 4% y también es muy típico del niño pequeño, 2 o 3 años, siendo más frecuente en los niños que en las niñas. Tumor rhabdoide es más infrecuente, pero también es de niño muy pequeño. Y el carcinoma de células renales, que es muy infrecuente también, 1,7 en esta gráfica, mirar que ya sí que empieza a aparecer claramente por encima de los 5 años. El resumen de lo que os iba contando, de lo que íbamos hablando. El tumor de Wilms constituye el 6% de todos los tumores, alrededor de 42 casos al año en nuestro país. Es igual en niños que en niñas. La edad típica es de 3 o 4 años en las formas unilaterales. Y recordar que algún comentario posteriormente hacemos que hay un pequeño porcentaje de pacientes que son bilaterales, bilaterales de localización metacrónica. Y que estos tumores bilaterales suelen ser o acontecer en niños más pequeños, con una mediana de alrededor entre 2,5 años. Y mirar también que el tumor de Wilms en un 10% se asocia con síndromes asociados que luego posteriormente vais a tener la oportunidad de conocer. La genética. Bueno, de la genética os debería decir que la genética es más importante ahora, a día de hoy, muchos de reconocimiento, pero que más que aportarnos en el diagnóstico, nos empieza a aportar más en el pronóstico de los pacientes. Hemos localizado un gen, el gen del tumor de Wills 1, que se encuentra localizado en 11p13, que tiene mutaciones en el 10-20% de los pacientes, el del gen del tumor de Wills 2 localizado en el cromosoma X, localizado también el WIS en el cromosoma X, en las formas familiares y algunas de las formas también multicéntricas aparecen también alteraciones genéticas. Cómo se relaciona con un gen supresor de tumores, como es la proteína P53, y cómo hay alteraciones en el cromosoma 16, el cromosoma 1 y en el cromosoma 7, y que a día de hoy ya conocemos la importancia que tiene la alteración en el cromosoma 16, de la pérdida combinada de 1p con 16 o la ganancia del cromosoma 1p que confieren, como vais a ver luego, un pronóstico más desfavorable. Y también hemos encontrado que un gen que aparece en la anemia de Fanconi se relaciona, el BRCA2, el gen de 1, se relaciona también con tumor de Wills. Es decir, anemia de Fanconi y tumor de Wills están relacionados por BRCA2. Si queréis decir cómo se puede llegar a poder desarrollar un tumor de Wills, mirar que como consecuencia del desarrollo embrionario pueden persistir restos nefrogénicos. Los restos nefrogénicos pueden tener una serie de inactivaciones de genes supresores de tumores o del Wills 1 o del gen de Wills 2. Esto lo que va a determinar es que estos restos nefrogénicos sean persistentes y por una segunda inactivación en este caso de la proteína P53, de la pérdida de cromosoma 1 o alteraciones en 16q, va a determinar produciendo un tumor de Wills, en este caso con características de progresión anaplásica. Pero también puede ocurrir que se desarrolle un tumor de Wills por causas que no conocemos sin que haya restos embrionarios nefrogénicos, como os pongo en la diapositiva.
Entonces, para centrar lo que vengo diciendo, mirar que en restos nefrogénicos se pueden tener. Cuando hay restos nefrogénicos y se denomina nefroblastomatosis, es un riñón que tiene muchos restos, numerosos restos nefrogénicos. Los restos nefrogénicos no es otra cosa nada más que tejido renal fetal que persiste a lo largo de la infancia. Podemos decir que en menos del 1% de los restos nefrogénicos se transforman en tumor de Wilms, pero sí que sabemos que el 36% de los tumores de Wilms tienen restos nefrogénicos. También hay diferencia de dónde están localizados los restos nefrogénicos. Digamos que cuando son perilobares, es decir, localizados a lo largo del lóbulo renal, se asocian fundamentalmente con tumores de Wilms bilaterales síncronos y que en cambio los restos nefrogénicos intralobares se asocian más con tumor de Wilms bilateral metacrono. Otra circunstancia que os he contado y que os he dicho es que se relaciona con una serie de síndromes de los que los más característicos, y os pondría, sería síndrome Barr, el síndrome de Dennis-Drass, el síndrome de Wiedemann-Bewicz. Mirad que el síndrome de Barr, que tiene unas características clínicas, tiene una alteración genética en el WIN, en el tumor, en el gen del tumor de Wilms 1, se encuentra localizado en el 11p13. El resto de desarrollar tumor de Wilms por proximidad es del 30-50%, y las características clínicas que tiene es aniridia, malformaciones genitourinaria y el retraso mental, como vais a ver. En lo mismo, el síndrome de Denny-Drass también se encuentra localizado como una consecuencia o en la proximidad del gen del tumor de Wilms 1, en el 11p13. Cursan con un pseudohermafroditismo, insuficiencia renal progresiva, y el síndrome de Wiedemann-Bewicz, que cursa con hemipertrofia, macroglosia, onfalocele y visceralomegalia, y que tiene un riesgo de desarrollar tumor de Wilms en un 5%. Bueno, mirar algunos de ellos, como el síndrome de Dennis-Drass, tiene genitales ambiguos, como podéis ver aquí, en el caso del varón, insuficiencia renal progresiva, que es el dato que lo condiciona más pronóstico, y el riesgo de desarrollar tumor de Wilms es muy elevado. En el síndrome de el acrónimo BAR son enfermos que tienen un 30% de desarrollar el tumor de Wilms, mirar cómo tiene aniridia, asocian también malformaciones geniturinarias, y es presente y constante en muchos casos la insuficiencia renal. Y por último, gigantismo del síndrome de Wiedemann-Bewicz, como son niños que tienen hemipertrofia, tienen macroglosia, como veis aquí, tienen onfalocele, tienen visceromegalia en forma de hepatomegalia y esplenomegalia muchas veces, tienen gigantismo, tienen riesgo de desarrollar tumor de Wilms en un 5%, y también el síndrome de Wiedemann-Bewicz puede asociar otro tumor pediátrico de niño pequeño como es el hepatoblastoma. Por deciros el último, mirar cómo hemos dicho cómo se puede asociar con FANCA1 y con BRCA2. Es el caso de el tumor de Wilms asociado con la anemia de Fanconi. Mirar un niño con anemia de Fanconi, que es un fallo medular primario, que tienen talla corta, defectos en el pulgar y en el radio, cursan microcefalia, y el riesgo de desarrollar tumor de Wilms es de alrededor del 20%. ¿Cómo es clínicamente el diagnóstico de los pacientes? La gran mayoría se pueden diagnosticar en una exploración de la madre, o en un baño, en una caricia de la madre. Ella puede ver que tiene una gran o menos gran masa abdominal, que generalmente es asintomático, aunque no siempre. Mirar que además puede asociar, además de la masa abdominal, que es el síntoma, signo más evidente y más importante, puede tener dolor abdominal, que lo asocia en un 30-40%, en algunas cosas como consecuencia de las alteraciones que producen el hilio renal o la producción de prostaglandinas. Puede producir hipertensión arterial, cursan con microhematuria en un 24%, menos macrohematuria un 18%, alguna afectación sistémica puede ocurrir, menos que en el neuroblastoma siempre, 20%, diseminación ganglionar también puede haber, afectación locorregional fundamentalmente, en un 15-20%, y metástasis a distancia generalmente a nivel pulmonar o a nivel cerebral aparece en un 12%. ¿Cómo lo diagnosticaríamos?
Bueno, pues esto sería la edad, tiene que tener una edad favorable, son niños que se encuentran por debajo de los 4 años, que tienen una situación clínica favorable y que la única circunstancia inicial que tienes es que el paciente eh, tiene una masa abdominal que es la que lleva a comenzar el diagnóstico. Deberíamos hacer a estos pacientes, en primer lugar, análisis de laboratorio que incluya fundamentalmente análisis de sangre, LDH, análisis en orina, como son las catecolaminas urinarias, que nos va a dar una aproximación y un diagnóstico diferencial con el neuroblastoma en un porcentaje muy importante. Bien, una vez que hemos hecho las pruebas de laboratorio, recordad que estos pacientes hay que descartar que no tengan ninguna alteración en la coagulación porque asocian enfermedad de von Willebrand en un 2%. Pasaríamos a ver cómo, bueno, esto es si el enfermo lo que tiene es las catecolaminas aumentadas, es que el diagnóstico es de neuroblastoma. El siguiente paso que tenemos que hacer es diagnosticarle bajo un punto de vista de imagen. En el diagnóstico de imagen, a día de hoy hay una evidencia absoluta de que tiene que ser diagnosticado el paciente con una resonancia abdominal, de mucho mejor que realizar un tórax, y que solamente realizaríamos un tórax en aquellos pacientes, un TAC de tórax en aquellos pacientes que tengan nódulos pulmonares eh, subcéntricos, ¿no? Que en esos hay que realizarlo siempre, pero el valor que tienen, bueno, pues no está muy bien esclarecido todavía y hay que individualizar cada uno de los casos. Como os he dicho antes, bueno, en el caso de la con gadolinio, cómo hacemos con la resonancia, el tumor, puede ser que sea viable o que sea necrótico, que ya lo podemos ver, y si es viable, dependiendo cómo sea el contraste, podríamos aventurar que tiene baja celularidad, que serían las variantes más favorables, o que tiene alta celularidad y serían las variables histológicas más desfavorables en aproximación, como es obvio, como es el caso del anaplásico o el blastematoso. Eh, ¿Se puede realizar TAC abdominal? Sí, pero desde luego está, además de por lo que se radia al paciente, por técnicas de diagnóstica, es claramente mucho más favorable realizarlo mediante una resonancia magnética. Hay algunas circunstancias en las que para excluir que se trata de un neuroblastoma no hay más remedio que realizar una prueba de medicina nuclear, como es la metallodobencilguanidina. Haciendo esta prueba, pues descartamos prácticamente que sea un neuroblastoma. ¿Cuáles son los casos que nos pueden llegar a tener que descartar? Pues mirar que hay algunos tumores de Wills que no destruyen los cálices o la pelvis renal y que pudieran sugerir que están desplazados, como es el caso del neuroblastoma, obligado a hacer una metayodo. La elevación de las catecolaminas en orina, si la tiene, obligado a hacer una metayodo-bencilguanidina. Patrón de crecimiento atípico, lo hemos dicho, que tenga calcificaciones o tumores de gran tamaño, nos justifican de alguna manera pensar que nos estamos encontrando ante un neuroblastoma y no un tumor de Wills. ¿Y en estos casos qué haríamos? Bueno, pues habría desde luego que si si uno tiene una duda razonable de que pueda ser un neuroblastoma, no se debe realizar quimioterapia neoadyuvante y hay que pasar a hacer una cirugía para tener un comprobante histológico. ¿Cuándo podríamos hacer, cuándo tampoco podemos hacer quimioterapia neoadyuvante porque necesitamos hacer una cirugía, una biopsia quirúrgica? Y no comenzar solamente habiendo realizado el diagnóstico radiológico o bien habiendo realizado un diagnóstico con una biopsia aspiración. Pues mirar en aquellas circunstancias en que el paciente tenga más de 6 años, que tenga infecciones urinarias o clínica de septicemia, que haya infiltración del psoas, que tenga metástasis molar pero el paciente tenga menos de 2 años, que el paciente tenga metástasis extrahepáticas y extrapulmonares, que los hallazgos radiológicos sean inusuales, ¿como cuáles? Aparición de calcificaciones, linfadenopatías voluminosas, parénquima renal que no sea nada visible, tumor casi completamente extrarrenal y algunos hallazgos bioquímicos como es que tenga hipercalcemia o que tenga una LDH absolutamente elevada, 4 veces por el valor normal. Si no es así, deberíamos hacer
en estos casos nunca deberíamos hacer una biopsia, sino que deberíamos hacer pasar a hacer cirugía primaria. Cuando no estamos en estas condiciones, no son presentaciones clínicas inusuales, son hallazgos radiológicos, no son hallazgos radiológicos inusuales. No hay ninguna, no tiene metillodobencilguanidina positiva, no tienen catecolamina, no hay ninguna evidencia a pasar que el paciente tenga un neuroblastoma. Deberíamos hacer una biopsia de aspiración con un catéter de 18 o 16 y con ello sería suficiente para poder llegar al diagnóstico. Una vez que hemos llegado analizamos el diagnóstico de la biopsia que hemos utilizado y con la biopsia histológica ya podríamos comenzar o no la quimioterapia neoadyuvante. Bueno, esto no siempre es así, no siempre es así porque os he dicho que hay dos grandes tipos de protocolos, los protocolos de Europa, representados por la SIOP, y los protocolos de Estados Unidos, representados por el COG, ¿no? El Clinical Oncology Group. Mirar que la diferencia fundamental es que los protocolos de la SIOP incluyen quimioterapia preoperatoria citorreductora siempre. ¿Y cuál es el inconveniente que ello puede proporcionar? Pues alrededor de un 5% de diagnóstico erróneo. Mientras que si tú lo que haces es cirugía primaria, lo que vas a hacer es que vas a estratificar, sobreestratificar en un 20% el tumor que tiene. En cambio, en el medio está para buscar esta situación que si hacemos una biopsia percutánea con Trucut, como lo que os he dicho, obviaríamos el administrar la quimioterapia citorreductora de entrada y también el tener que hacer cirugía primaria para hacer la sobreesterificación. Respecto de los variantes histológicas que hay en el tumor de Wilms, son cuatro. Mirad que hay una variante epitelial, que la podéis ver aquí, son epitelios con tubos, es un epitelio cilíndrico, un epitelio cúbico. Hay otros que son células mesenquimales, como veis por aquí, que pueden diferenciarse a otros tipos de tumores blandos. Y también hay una forma que es una forma blastematosa, en el cual es pequeña, muy mitosis, muy hipercromática, muy típica de lo que llamamos un tejido blastematoso. Ello, la histología, y es importante o muy importante, condiciona uno de los factores de riesgo más determinantes. Es decir, que con la histología solo podemos decir si el paciente es de qué riesgo histológico tiene. Mirad los grupos de riesgo histológico. Hay unos que son de bajo riesgo. ¿Cuál es? El más normal, uno relativamente frecuente es el nefroma quístico parcialmente diferenciado. O sea, uno que es prácticamente un quiste que se ha diferenciado como consecuencia muchas veces del tratamiento de quimioterapia. Hay otro también de un buen pronóstico, es el nefroma completamente necrótico. Es decir, aquel tumor de Wilms que habiendo dado quimioterapia prácticamente la ha necrosado en un 100% el tumor, todo lo que es tumor, y ya en ese momento no existe. Hay otro que se llama riesgo, o hay otro grupo que es el riesgo intermedio, que ahí hay uno de los que son de tipo epitelial y que tienen una necrosis de menos del 66%, o de nefroblastoma de tipo estromal con una necrosis de células malignas de menos del 66%. Hay un tipo mixto, necrosis epitelial estromal con 66%. Y hay un tipo regresivo que está comprendido necrosis entre el 66 y el 99%. Y hay, también se puede incluir en este grupo histológico el nefroblastoma con anaplasia focal, para dejar los dos de alto riesgo, el de tipo blastematoso y el que tiene el nefroblastoma con anaplasia no focal, sino anaplasia difusa. ¿Cuál es la proporción según la histología? Mirar que en histologías favorables cerca del 90% de los tumores de Wilms tienen la histología favorable. Eso hace que cerca del 90% de los pacientes sean supervivientes. En cambio, histologías desfavorables hay pocas, alrededor del 10-11%. Y estos tienen una supervivencia del 50%. Podéis entender que al ser un número tan escaso de pacientes, la supervivencia es menor y por eso disminuye o muy poco la supervivencia de los pacientes con tumor de Wilms.
Otro. Otra clasificación que tienes que ver es una clasificación quirúrgica. Es la clasificación quirúrgica que acontece después de haber realizado la cirugía al tumor de Wills. Desde luego, siempre que tengáis que tratar un paciente con tumor de Wills, además de la histología, tenéis que revisaros cómo ha sido la cirugía. Y en la cirugía, por decirlo en grandes grupos para vosotros, uno diría que hay un estadio uno que es cuando se limita al riñón. Hay un estadio 2 que es cuando se extiende fuera del riñón, o hay algunas situaciones en la que afecta al seno renal o órganos adyacentes, siempre que sea una biopsia después de haber realizado la cirugía, es decir, se ha realizado una extirpación incompleta, habiéndose quedado tumor presente en cualquiera de las circunstancias, o haya habido una ruptura tumoral, o haya penetrado el tumor a partir de la superficie peritoneal, o haya una presencia de implantes tumorales en la superficie peritoneal, perdonad un momentito. Perdonadme. Os decía que hay un estadio 3 que es el de extirpación incompleta, en la que podía ser cualquier situación en la que se queda tumor, o que hay afectación de ganglios linfáticos, o que hay ruptura, o que hay presencia de implantes tumorales en la superficie peritoneal, como también dos circunstancias, que haya trombos en los vasos de los márgenes de resección. Eh, el estadio 4 es aquel que hay metástasis, fundamentalmente metástasis hematógena, pero también hay metástasis ganglionar fuera de la región abdominopélvica, y hay una situación diferente que no hay en otros muchos tumores, que es el estadio 5 y es cuando aparece tumores renales bilaterales, es decir, en los dos riñones aparece un tumor de Wills que cada uno de ellos tendría una localización, podría tener un estadio diferente. ¿Y cómo lo tratamos? Bueno, mirar que esta es la guía del tratamiento Umbrella, también os la recomiendo que en las diapositivas la podéis seguir. Va diciendo que según cómo era localizado de la clasificación quirúrgica, estadios de 1 a 3, y según cómo sea la histología, lo que hemos visto que eran tumores de bajo riesgo o riesgo intermedio o de alto riesgo, que básicamente es la neoplasia o el estematoso, va a hacer una diferencia de tratamiento con los fármacos que son más frecuentes, teniendo presente de que muchos de ellos podrían llevar o no tratamiento de quimioterapia neoadyuvante. Mirar cómo, en el caso del estadio, vais a ir viendo cómo un estadio uno se hace la cirugía, si la histología es de bajo riesgo, en el estadio uno no va a llevar ningún tipo de quimioterapia, quimioterapia adyuvante. En el caso de que se tratara de un estadio 2, pues llevaría una duración con fármacos como es la actinomicina D y la vincristina. 2 viene a decir cómo es la duración del tratamiento. ¿Qué ocurriría cuando es de riesgo intermedio? Mirar que riesgo intermedio con las variantes histológicas que veis aquí incluye una nueva variable, como es el volumen tumoral, cuando tiene menos de 500 o cuando tiene más de 500. Y según ello, pues hace una diferenciación también en lo que es el tratamiento con actinomicina y vincristina. Y en cambio, los enfermos de alto riesgo comienza en estadios ya muy precoces a asociar doxorubicina al tratamiento. En los estadios 2 y estadios 3, algunos de ellos, en el caso de la anaplesia difusa con estadio 2, pues el enfermo recibe irradiación. Mirar como siempre la quimioterapia neoadyuvante es la misma, 4 semanas de cirugía en la prácticamente en todos los pacientes, y cómo los régimen, por ejemplo, el régimen de VAO, pues actinomicina, vincristina y doxorubicina
como os he ido contando. Y cómo es diferente en el estadio 5. En el estadio 5, en el cual lo que se plantea. Estadio 4, mirar cómo utiliza un tratamiento de quimioterapia con AVD, se le hace cirugía y luego, según como sean las características, el enfermo va a recibir un tratamiento u otro con ciclos alternando con la quimioterapia que os muestro en esta diapositiva, que son algunas de las formas que se utilizan en Umbrella. Y mirar qué es lo que puede ocurrir la otra situación, que es en el estadio 5. En el estadio 5 sin metástasis, bueno, los enfermos pueden recibir un periodo de tiempo de quimioterapia neoadyuvante más prolongado, que lo que hacen no son 4 semanas, sino que es un mínimo de 6 y lo más probable es que sea de 12, con la posibilidad de no solo administrar vincristina actinomicina, sino también VP carbo, y luego se va a hacer una cirugía que decimos cirugía conservadora. Es cirugía conservadora que se hace en el tumor de Wills, pero que se puede hacer en otras circunstancias, como veis aquí, en los casos de que está asociada a síndrome, lo que hemos dicho, el Wiedemann, el BAC, o algunos tumores que son unilaterales, los que se restringen a un polo renal, los que tienen un volumen muy pequeño, los que no tienen rotura preoperatoria, no tumor intraluminal. Es decir, hay una serie de condiciones que en cirugías de gente muy experto podría realizar una cirugía conservadora. Mirar que otra posibilidad para algunos enfermos, algunos estadios 2 os he dicho antes, contienen anaplasia, o estadios 3 pues van a llevar radioterapia. Radioterapia que cada vez se utiliza o se va buscando la manera de utilizar menos, se utiliza en estadios 3 que tengan ganglios positivos y la irradiación del abdomen se hace además cuando hay roturas o cuando hay implantes peritoneales. La radioterapia pulmonar se utiliza cuando después de la quimioterapia el paciente no haya desaparecido las metástasis. La cardiotoxicidad con doxorubicina sabemos que incrementa la toxicidad y también parece una corriente, una tendencia a utilizarla cada menos. El efecto que tienen los alquilantes en la fertilidad es más que evidente. También se va tratando de restringir la ciclofosfamida en muchas circunstancias y luego, como no, si los enfermos reciben tratamiento de quimioterapia, recordar que la segunda neoplasia radioinducida es una posibilidad más que posible. Y que luego algunas de ellas, de estos pacientes, además de haber recibido quimioterapia, tienen un síndrome que tienen insuficiencia renal, con lo cual condiciona que pueda ser la insuficiencia renal incrementada como consecuencia del síndrome del tumor de Wills o de las consecuencias del tratamiento del mismo. Os lo he dicho antes, que el tratamiento Umbrella es el que está en curso. Del tratamiento Umbrella os tengo que decir que lo que ha tratado es de generalizar de alguna manera que todos los enfermos sean tratados buscando otras alteraciones biológicas, además de lo que es exclusivamente el diagnóstico histológico y el tratamiento. Se ha demostrado que la ganancia de 1P es un factor clínico adverso independiente. También la definición del blastema residual, eso ha llevado a tener que revisar centralizadamente muchos de estos tumores y recordar también, bajo el punto de vista de genética, que la pérdida combinada de 1P 16P también condiciona que se trate a día de hoy ya como un paciente de alto riesgo. Os he dicho antes que estar asociado a P53 condiciona anaplasia difusa y también os he dicho antes que más que puedan estar diagnosticados o puedan encontrarse el gen del Wilms 1, 2 o el VTX, más que el valor, tienen un valor pronóstico más que un valor exclusivamente diagnóstico. Que os he dicho de la ganancia del 1P, que está demostrada y que va a condicionar cambios en el protocolo por ello, o también la alteración en el 16, o también la localización de blastema residual que condiciona también una situación desfavorable y de alto riesgo. Todo esto es lo que ha condicionado de alguna manera que las muestras o muchas muestras de estas tengan que ser centralizadas. Tumor de Wilms poco frecuente, la cirugía, como
en un tumor renal del adulto, uno no puede sospechar que es tumor de Wilms, no se suele hacer quimioterapia neoadyuvante. En cambio, la clínica y el diagnóstico es similar a los niños. Los protocolos que se deben realizar es el Ambrera en este caso, y las tasas de supervivencia son peores que en el niño, pero tiene unas tasas de supervivencia más que favorables. Si yo ya os quisiera hacer algún comentario final, os diría que cada vez la quimioterapia se va desescalando, sobre todo en las situaciones de bajo riesgo, dando menos ciclos o evitando la doxorubicina, que que probablemente tengamos que hacer una intensificación selectiva en algunos grupos, fundamentalmente en los de ganancia 1P, en la enfermedad metastásica que no responde al tratamiento de quimioterapia y que tenemos que evaluar, como hemos dicho, la doxorubicina y la ciclofosfamida por los efectos secundarios que ellos tienen. Que los protocolos en curso, sin lugar a dudas, son el SIO para nosotros que estamos en Europa, pero también el COG, y como lo que os decía antes, que empezamos a visualizar que cirugías conservadoras se puedan hacer en muchos pacientes, fundamentalmente en pacientes que tengan el tumor de Wilms bilateral, que tengan síndromes predisponentes o que tengan tumores pequeños polares con buena respuesta a la quimioterapia. Y por último, me gustaría deciros que la radioterapia cada vez tiene un enfoque más restrictivo en indicaciones y en dosis, y que la radioterapia pulmonar solo se puede utilizar en el caso de enfermedad residual. Bueno, muchas gracias y con esto finalizamos la clase de hoy. Si tenéis alguna duda y me queréis contestar, yo encantado de hacerlo.